Hola estimados suscriptores, bienvenidos a las lecciones de la revista Actualidad Empresarial. Mi nombre es Janet Mamani Yupanqui y soy asesora de la revista. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el beneficiario final. Es así que el gobierno lo que busca es evitar la financiación al terrorismo y de alguna manera también lo que está buscando es la asistencia mutua entre países. Con esto el Perú lo que apunta es poder pertenecer a los miembros de la OCDE. Posteriormente, el 8 de enero del 2019, se publicó el Decreto Supremo 003 del año 2019, que viene a ser el reglamento de este decreto legislativo. Finalmente, el 25 de septiembre del 2019, se publica la Resolución de Superintendencia 185 del año 2019, ¿no? En la cual pues se establece la forma, los plazos y las condiciones para la presentación de esta declaración del beneficiario final, en donde se indica que se va a hacer la declaración a través del formulario virtual 3800. Pero ¿cuál es la finalidad, no? De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2 del mencionado Decreto Legislativo 1372, se menciona que la finalidad es otorgar a las autoridades competentes el acceso oportuno a información precisa y actualizada sobre el beneficiario final de esa persona jurídica y o ente jurídico. Como lo mencioné, también permitirá fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, ya que se va a conocer la información real de quién es el beneficiario final de esa persona jurídica. Al igual también se va a garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto a lo que es la asistencia administrativa mutua y también la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Bien, ¿qué información se va a dar sobre este beneficiario final? Se va a enviar la información en esta declaración jurada informativa de acuerdo a lo dispuesto por esta resolución de superintendencia de 185 del año 2019. El primer envío se hizo en el periodo de noviembre, que vencía en diciembre. Aquellos contribuyentes que fueron principales contribuyentes ya enviaron esa información a través del formulario virtual 3800. Pero ¿qué deberían haber declarado? O quienes deberían declarar son aquellas personas jurídicas y o entes obligados a identificar, obtener, actualizar, declarar, conservar, proporcionar la información sobre esos beneficiarios finales, incluyendo la documentación sustentatoria. Pero aquí la duda nace: ¿quiénes son esos entes jurídicos? Los entes jurídicos son aquellas figuras conocidas como los fideicomisos o los trusts, ¿no? En donde se entrega un patrimonio para que sea administrado por un fiduciario. En este caso, como vemos en pantalla, vemos el fideicomiso, que está compuesto por el fideicomitente, que es el que transfiere el bien o el patrimonio, el fiduciario, que es el administrador, el fideicomisario o el grupo de beneficiarios, que son los que obtienen los beneficios. Entonces, en ese sentido, ellos serán los que ejercen el control efectivo del patrimonio. En consecuencia, son los beneficiarios finales. Bien, para el caso del beneficiario final se debe tener en consideración que es la persona natural que efectivamente y finalmente posee y controla esa persona jurídica y o ente jurídico. Así, para poder determinar, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1372, quién es ese beneficiario final, podemos observar el ejemplo. Paco obtiene el 10% del capital de la persona jurídica XYZ. Entonces, ¿quién es ese beneficiario final? Es esa persona natural que directa o indirectamente, a través de cualquier modalidad de adquisición, posee como mínimo el 10% del capital de la persona jurídica. Esa persona jurídica debe informar sobre los beneficiarios finales, indicando los porcentajes de participación del capital, además de la cadena de titularidad. Es decir, si Paco no fuera Paco, si no fuera EIRL, SAC o fuese otra en persona jurídica que tiene más del 10% del capital de la empresa, detrás de ella habría una cadena de titularidad, como veremos, ya sea por propiedad o por control, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta información también tendría que incluir esa cadena de titularidad en la medida que
detrás de esa persona jurídica haya otras personas jurídicas, ¿no? Hasta llegar a esa persona natural, como indicamos anteriormente. Bien, los criterios para poder determinar al beneficiario final es, en principio, vamos a ir en forma escalonada, ¿no? Es aquella persona que posee directa o indirectamente como mínimo el 10% del capital de la empresa. Si yo puedo identificar quién es ese beneficiario final, entonces voy a proceder a hacer la declaración. Si no puedo identificar quién es aquella persona que realmente posee ese 10% del capital, entonces me voy a al segundo eslabón, que es aquella persona que ejerce el control de forma directa o indirecta por medios distintos a la propiedad. Si tengo esa información, procedo a hacer la declaración de ese beneficiario final. Si no cuento con esa información, entonces voy con el tercer eslabón, que es declarar a aquella persona que ocupa el puesto administrativo superior, sea la gerencia general, el directorio, los órganos o la área que puede encabezar la estructura de la empresa. Bien, a continuación vamos a ver lo que son los criterios para poder determinar el test de propiedad, que es el supuesto 1. En el test de propiedad vamos a ver lo que es el control directo por la posesión del capital de la empresa. Como podemos observar, la persona natural, como señalamos, que posee como mínimo el 10% del capital de la persona jurídica. Cuando hay una posesión directa es que esta persona tiene más del 10% del capital, como podemos observar en el ejemplo. Pongamos que la persona es Juan Pérez. Juan Pérez tiene más del 50% del capital de esa persona jurídica. En consecuencia, está dentro del test de propiedad y vendría a ser el beneficiario final. Pero nos encontramos en otros supuestos de test de propiedad indirecta, ¿no? Que es, por ejemplo, Juan Pérez y su hermana, ¿no? Juan Pérez solamente tiene el 5% y su hermana tiene el otro 5%. Sumados hacen más del 10% del capital. En consecuencia, son beneficiarios finales de forma indirecta por intermedio de sus parientes o cónyuges. Podemos observar otro ejemplo en el caso de test de propiedad indirecta, cuando una persona natural posee el 100% del capital de otra persona jurídica, por ejemplo una IRL, y esa IRL a su vez es socio de otra persona jurídica que puede ser una SAC. En ese caso hay una propiedad indirecta por cadena de titularidad. Y finalmente, cuando hay una propiedad indirecta a través de lo que son los mandatarios, ¿no? Cuando esta persona actúa a través de un mandatario para ser propietario de acciones de esa persona jurídica. En el supuesto 2 vamos a ver el test de control, ¿no? En este caso, la persona natural que ejerce el control por medios distintos a la propiedad, directa o indirecta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de control directo vamos a encontrar que ejerce más de la mitad del poder de voto o que tenga poder de decisión. Por ejemplo, los miembros del directorio, ellos pueden ejercer más de la mitad del control de votos de la empresa, ¿no? En este caso ellos pueden tener mucho poder de decisión sobre la empresa. En consecuencia, tendrán que informarse como miembros del directorio. Otro ejemplo que puede ser el test de control, que es a través de lo que es la disposición indirecta, es cuando una persona natural tiene potestad para designar, remover o votar a miembros de una persona jurídica, ¿no? Puede ser el gerente general, que a su vez puede ser el propietario de la empresa, ¿no? Entonces, esta persona natural tiene la potestad de designar, remover o votar a esos miembros del directorio. En este caso, será esta persona quien tendrá que ser informada como beneficiario final. Y finalmente, lo que es a través del control indirecto, que es por la cadena de control, cuando una persona natural ostente el control indirectamente a través de otras personas jurídicas, ¿no? Como les señalé en el anterior ejemplo, puede ser en el caso de una persona natural que tiene el poder de decisión sobre una persona jurídica en específico y esa persona jurídica en específico tiene decisiones sobre otra persona jurídica. Aquí podemos ver una cadena de control. Finalmente, si no nos encontramos ni en el supuesto 1 ni en el supuesto 2, entonces tenemos que entrar al supuesto 3,
que es considerar a aquella persona natural que ocupe el puesto de administrador. En ese caso vamos a informarlo como el beneficiario final. Bien, respecto a lo que son las formas y condiciones para la presentación de la declaración del formulario a través del aplicativo Excel, es necesario que aquel obligado a hacer la declaración, es decir, hasta el momento aquellos principales contribuyentes, hayan obtenido la información a través del anexo que aparece acompañado al reglamento del Decreto Legislativo 1372, que es el Decreto Supremo 003 del año 2019. Una vez que esté obligado a realizar la declaración del beneficiario final tenga esta información, deberá evaluar si corresponde enviar la información, ya sea a través del formulario virtual simplificado 3800 o acompañado, el formulario virtual acompañado del aplicativo Excel, como lo vamos a ver. Este es el formato que la persona natural que califica como beneficiario final ha tenido que presentarle a este obligado a presentar esta declaración de beneficiario final. Como podemos observar, pues van a llenar sus datos referenciales, como son los nombres, país de procedencia, nacionalidad, si está dentro del test de propiedad, que ya lo vimos, o si está dentro del test de control, ¿no? En función a esto es que el obligado va a proceder a realizar la declaración. Lo que podemos destacar de este formulario es que en la parte final, el beneficiario final ha tenido que hacer legalizar su firma ante un notario público. Ahora, en el caso de que ese beneficiario final resulte ser un no domiciliado y se encuentre en otro país, en ese caso va a tener que recurrir a través de las cancillerías y hacer legalizar sus firmas a través de esos medios. Bien, como les mencioné, este formulario virtual 3800 se va a presentar a través del medio simplificado en la medida que solo se cuente con un solo beneficiario final que tenga, por ejemplo, el 100% del capital de la persona jurídica, como puede ser en el caso de las EIRLs, ¿no? En el caso de las EIRLs, como es una empresa individual de responsabilidad limitada, solo es una persona quien será el beneficiario final. En consecuencia, esta persona solamente presentará ese formulario virtual simplificado y generará la constancia de presentación. Pero en el supuesto caso que la persona o los beneficiarios finales sean más de dos o tengan beneficiarios finales que tengan la condición de no domiciliados, en ese caso vamos a tener que llenar este formulario virtual 3800 acompañando los aplicativos Excel, que son el archivo plano y el archivo de cadena de titularidad y o cadena de control, ¿no? En la medida que efectivamente detrás de ese beneficiario final existan otros beneficiarios, ¿no? Entonces, una vez que se haya generado estos archivos, automáticamente se va a generar la constancia de presentación. ¿Cómo ingresamos a ese formulario virtual? Lo vamos a encontrar en nuestra clave SOL, en lo que es empresas, mediante mis declaraciones informativas, en presentación de declaración informativa, ¿no? Este, por ejemplo, es el formulario simplificado, ¿no? En donde llenamos la información del único beneficiario final con el que se cuenta la empresa. Una vez que hayan llenado esta información, automáticamente hacen el envío y en su buzón electrónico va a aparecer la constancia de presentación. Cabe precisar que pueda generarse también una constancia de rechazo, ¿no? Eso es en la medida de que de repente se ha llenado algún dato con error. En este caso es importante revisar esa constancia y corroborar si es una constancia de aceptación de esa declaración. Bueno, en el otro caso, cuando se utilice este aplicativo Excel, ese aplicativo Excel se tiene que descargar de la página web de la SUNAT, ¿no? Una vez que ustedes importen ese aplicativo Excel a sus computadoras, van a encontrar la siguiente imagen, ¿no? En donde tenemos que llenar el RUC de la empresa, en el periodo tributario, como señalé, mediante la resolución de superintendencia 185 del año 2019, se dispuso que se ponga periodo tributario 11 del año 2019, la razón social, el correo electrónico y si se van a adjuntar archivos complementarios.
Una vez que se ha ingresado esa información, automáticamente el aplicativo nos permite ingresar a todas estas celdas en donde tenemos que llenar la información del beneficiario final. Es importante, señores, recalcarles que en estas casillas se va a llenar respecto, como señalamos, si se cumple el primer supuesto, que es el test de propiedad, solamente ciertas casillas, no todas las casillas que aparecen en esas columnas, solamente las que sean necesarias para el test de propiedad. Algo que puedo realizar un alcance en esta tabla Excel es que una vez que ustedes llenen al beneficiario final por propiedad, porque posee, por ejemplo, más del 10% del capital de la empresa, generen los archivos planos, ¿no? De tal manera que se les va a habilitar solamente aquellas casillas que son pertinentes. Aquellas que no son pertinentes se les va a poner de un color más plomo, entonces eso no es necesario. Y si tienen por test de control, igual, ¿no? Una vez que llene, pongan generar archivo plano y automáticamente se les va a pintar de color plomo aquellas casillas que no son necesarias, ¿no? Una vez que han tenido esta información, ponen en generar los archivos planos y automáticamente en sus computadoras se les va a generar dos archivos. Los dos archivos que tenemos que cargar al formulario virtual. Para eso tenemos que volver a entrar a la clave SOL, ¿no? Ubicar en la declaración informativa el formulario virtual 3800 como vemos a continuación y posteriormente vamos a seleccionar, ¿no?, el tipo de formulario y adjuntar ya sea el archivo de control y el archivo plano general que han sido generados en sus computadoras. Como pueden observar, tiene que tener esa denominación de forma expresa. Podemos observarlo en la siguiente presentación. Una vez que ha sido cargado correctamente, colocamos enviar y automáticamente se va a generar un resumen, ¿no?, donde aparece que se ha enviado esta información, se ha encargado de esos dos archivos. Cabe precisar aquí también que la constancia de presentación va a aparecer en el buzón electrónico. Es importante que vayan al buzón electrónico, corroboren que ahí está la constancia de presentación. Si está la constancia y aparece como aceptada, ya se cumplió con la obligación. Si está la constancia y señala que está rechazada, tenemos que levantar ese error porque probablemente se ha llenado algo mal en el archivo Excel. Bien, en este caso los obligados a presentar la declaración, es decir, las personas jurídicas o los entes jurídicos, como señalamos al inicio, deben conservar la información actualizada del beneficiario final. Por ejemplo, si yo no puedo identificar bajo el test de propiedad, el test de control, entonces tendré que considerar que es aquella persona que es el administrador de la empresa o el gerente de la empresa, el que tiene poder de decisión. Pero esta persona puede renunciar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la persona jurídica obligada tiene que tener esa información actualizada e informar a aquella persona que es el nuevo administrador de la empresa, ¿no? Bien, estas obligaciones son obtener y conservar esa información del beneficiario final, ¿no?, revelar la identidad de ese beneficiario final, ¿no?, acceder y mantener disponible esa información actualizada, verificar los datos de identificación del beneficiario final, conservarlos y debe tener la obligación de conservarse por un periodo de 5 años, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 del Código Tributario, y debe tener esta información para o permitir el acceso a las autoridades pertinentes, ¿no?, entre ellas el notario público. Como podemos observar, esta persona les va a exigir la información cuando ustedes se acerquen a la notaría para realizar algún trámite, conforme se puede observar del Decreto Legislativo 1372. Bien, al ser pues esta una declaración informativa, ¿no?, también trae como consecuencia el no cumplimiento, ¿no?, la sanción a través de multas, ¿no? Como podemos observar en la tabla de infracciones, ha sido modificada, ¿no?, en muchas de ellas la tabla 1 y la tabla 2 del Código Tributario.
En este caso, la presentación de la declaración final conlleva una declaración informativa, ¿no?, que está regulada pues en el artículo 176, numeral 2 del Código Tributario. Si no tengo esta información o no la presenté, automáticamente voy a incurrir en una infracción y en consecuencia, de acuerdo a esta tabla, me van a sancionar con el 0,6% de los ingresos netos. Cabe recalcar que al ser una declaración informativa, tiene una gradualidad del 100%, es decir, que yo pueda enviar esa información antes de cualquier requerimiento por parte de la administración. Entonces, en ese sentido, automáticamente me aplican la gradualidad del 100% y no me sanciona. También, si yo puedo enviar la declaración en forma incompleta, también está regulada en el artículo 176, numeral 4, ¿no? Si yo envío esta información en forma incompleta, también me pueden poner una multa del 0,6% de los ingresos netos, ¿no? Al igual, también tiene una gradualidad del 100% en la medida que se subsane de forma voluntaria. Por otro lado, se requiere sustentar la realización del procedimiento de la debida diligencia, es decir, que yo como obligado haya verificado que realmente esa persona es el beneficiario final, haya realizado el procedimiento adecuado, la debida diligencia para corroborar que ese es el beneficiario final, ¿no? Si no he realizado ese procedimiento, pues también constituye una infracción que está regulada en el artículo 171, numeral 28 del Código Tributario. Como bien les señalé, el obligado tiene que conservar esa información, ya sea a través de documentación o de medios informáticos. Si no lo hace, al igual esa infracción está regulada en los artículos 175, numeral 7, 175, numeral 8 y 177, numeral 3, en donde la sanción es de hasta 0,3% de los ingresos netos. Finalmente, debemos recordar que el 12 de diciembre del 2019 se publicó el Decreto de Urgencia 025 del año 2019, en donde se ha dispuesto algunos supuestos de excepción para la presentación de esta declaración del beneficiario final. Dentro de ellos podemos observar al Banco Central de Reserva, universidades públicas o la iglesia, y demás supuestos que podemos observarlo en este decreto de urgencia. Bien, estimados amigos, conmigo será hasta una próxima lección. Gracias.